es un buen deseo que luego se modifica con el desarrollo del trabajo, ¿no? Inicio, porque sé que es un poco complicado para dónde voy, con un par de preguntas que yo creo explicarán qué ando pensando, ¿no? Son estas tres preguntas. En principio, ¿en qué medida nuestro ecologismo, nuestras expectativas en la naturaleza son deudoras de la imagen moderna? Dos, es la representación de la naturaleza. Aquí repetí el verbo ser, porque estoy en Ontólogos. Nuestro medio insuperable de pensar una alternativa ecológica. ¿Es la naturaleza imaginada la que debemos destruir para llegar a un pensar ecológico? Como se ve, estas preguntas están en el marco de la discusión de la época de la imagen del mundo de Heidegger. Y quiero dimensionar este texto en la problemática ecológica y, por supuesto, no solamente ecológica, como de este ecologismo de los 70, que voy a hablar tantito, sino de lo que se entendería como ecología profunda, ¿no? A modo de hipótesis, podemos decirle esto, ¿no? Híjole, las posturas, no sé que estaba trabajando a marchas cruzadas. Las posturas ecológicas están atravesadas por la historia de la representación de la naturaleza, y eso no solo en el sentido en que Heidegger habla de la imagen del mundo, sino en la medida en que apreciamos, cuidamos y comprendemos la naturaleza como las cualidades mediales y retóricos de la imagen. Surge un ecologismo que puede ser acusado de suponer una naturaleza como unidad armónica, simultánea de elementos que conviven, distinguida de la depredación y la contaminación propias del antropocentrismo. En pocas palabras, supongo que el ecologismo que se profesa o se intenta profesar o que se intenta trabajar a favor, digamos, no es una ecología profunda. De hecho está realmente atrapado en las imágenes modernas, y eso lo podemos descubrir justo cuando analizamos cómo es la naturaleza, por un lado, y dos, cuando entendemos los problemas que surgen cuando uno se pone a discutir cuál es la fuente de la naturaleza, que es la imagen, ¿no? ¿De dónde estoy pensando esto de la imagen? Es una cuestión un poco difícil de sostener después de que se ha hecho una apología al giro lingüístico. Estoy partiendo no de Heidegger y Gadamer como dupla, sino que he agregado al alumno de Gadamer, que solemos olvidar una y otra vez, que es Böhm. Aquí no estamos hablando solamente de lingüicidad en términos de lenguaje escrito o hablado, sino cómo es que las imágenes hacen sentido y que no funcionan en el modo de la predicación. Eso es fundamental. O sea, me puede decir que hay mediación lingüística, sí, pero la imagen no es lenguaje. Y eso como axioma. Y la ventaja fundamental de esto es que la imagen no tiene un sentido concreto, es más, es múltiple en sentidos. Y en ese sentido no se agota, pero no porque sea una cosa desbordante, porque sea artística o porque es un gesto romántico en este caso. Es en principio imprecisa. Y por eso es que cuando hay un pie de foto o algo así, cambia completamente lo que se dice, ¿no? Un poco para descontrolar como los puntos que quiero ir pasando. Hay una discusión entre Gadamer y Böhm entre imágenes fuertes y débiles, siguiendo a Gadamer. Gadamer afirma que las imágenes, cuando no son meros reflejos o meras copias, no se cancelan, sino que traen atención sobre sí. A estas las llama Böhm imágenes fuertes, y las débiles son aquellas que de hecho se cancelan a sí mismas. Aquí la cosa es que Böhm suma entre las imágenes débiles, aquellas que de hecho son producidas con ciertas estrategias geométricas, con la misma perspectiva tipo Alberti, así como las copias. Aquí nos deja mucho que pensar, porque cuando uno intenta comprender cómo se construye la modernidad de la imagen moderna de la naturaleza, no podemos pensar que estas imágenes débiles, como las María Böhm, o hechas a través de estrategias de transparencia mediática, como la perspectiva, sean débiles porque de hecho concretan la idea de modernidad, ¿no? O sea, me distingo de Böhm en muchos sentidos, y estaría intentando recuperar la importancia del proceso del ser de Gadamer en la imagen, para entender cómo es que las imágenes modernas de hecho nos ayudan a entender la naturaleza, ¿no? Esto lo digo así porque de nuevo hay siempre una apoteosis del arte como aquello que nos puede salvar. Yo quiero insistir en que
el arte y las imágenes de la naturaleza no son por sí mismas parte de esta discusión a favor del ecologismo. De hecho, muchas son trampas, en tanto nos llevan justo a la conclusión de la modernidad y a la noción de naturaleza como simultaneidad toda armónica. Aquí agrego nada más una aclaración al pie. Cuando hablo de naturaleza y simultaneidad, sé que hay un montón de equívocos con la simultaneidad que se ha trabajado en este seminario, y por eso la pongo, porque quiero que sea equívoco y a ver qué pasa. Porque si hay un problema ecológico que debe ser afrontado, es que la naturaleza no puede ser pensada desde la simultaneidad. Porque de hecho los tiempos naturales y no cómo se manifiesta, como se nos escapa una y otra vez en estos tiempos inconmensurables de lo humano, ¿no? Entonces la simultaneidad, que es un tema muy cercano a la lectura griega de la naturaleza, no tiene que ver con este ecologismo que descubre los problemas del calentamiento global, ¿no? No está en nuestras manos y lo que hagamos no va a mejorar nada en nuestro tiempo de vida. Entonces, son tiempos que no podemos entender en términos humanos. Siguiente tesis desde la cual estoy trabajando, la representatio, que es un tema que por supuesto para los que están acostumbrados a la Darstellung gadameriana se les olvidará que la representatio, que es un término de corte religioso y jurídico, es utilizado por Gadamer para lo de la imagen, en tanto sustituye y prolonga el ser de aquello que sustituye, ¿no? Entonces, la imagen es un proceso de ser que, de hecho, mantiene una simultaneidad así con lo que representa. Llega a ser porque representa y lo representado está haciendo la medida que es representado. Esta es entre imagen y imagen originaria, que además es muy complicada en términos de los que seguimos a Heidegger en estética. Sí que va a servir cuando pensemos en términos de naturaleza, ¿no? El caso que siempre pone Gadamer es el del monarca, el del emperador que quiere su representación y demanda su representación como parte de ser emperador o monarca, y no comprende la necesidad de ser público, de un gobernante. Lo que queda por discutir es en qué medida se quiere hacer pública o se quiere reproducir o multiplicar la naturaleza como imagen, que es parte, en principio, de lo que yo diría que es fundamental de nuestra comprensión ecológica, o mejor dicho, de la naturaleza. Último punto que no hay que perder de vista son un par de conceptos que toma Gadamer, que es ocasionalidad y decoración. La ocasionalidad ha sido trabajada en algún sentido por algunos que han hablado del kairos y la oportunidad, pero la ocasionalidad no solamente es la interpretación de la imagen, o su lectura o su recepción, sino en principio su relación con el mundo y su razón de ser, como aquello que le explica. La decoración, por supuesto, es asumir que la obra de arte no solamente es este momento de arrobo que uno contempla, sino que hace espacio y que está en nuestro círculo que convivimos, pues. Esto porque lo que tiene de ventaja Gadamer en su estética no solamente esta cosa de la inabarcabilidad de interpretaciones, sino sobre todo estos elementos tan lejanos a la estética burguesa, que son estos como lo pequeño, lo decorativo, el retrato, la dedicatoria, que solemos olvidar en discusiones hermenéuticas, ¿no? Ese elemento de lo pequeño es fundamental para entender lo que estamos trabajando aquí. Ahora, por si creo que la mayoría tendrá claro a qué nos referimos con Deep Ecology, en el texto de Ball y Sessions, donde justamente se refieren a Heidegger, se habla de una Deep Ecology en Heidegger, en medida en que se habla de una responsabilidad de la filosofía moderna respecto de la mentalidad tecnocrática que ha terminado con que abre el camino para el dominio de la naturaleza, ¿no? Así como encuentran en Gadamer dos elementos que ellos quieren apropiarse, que es la Gelassenheit, que es el dejar ser, y luego un habitar auténtico en la Tierra. Hay una cosa que no mencionan ni de Valenizations y que más bien es cercano a María Puig de la Bella Casa, que ya se mencionaba un poco en la de Saulo, que es el tema del cuidado, pero el cuidado no está pensado en este modo un poco trágico como lo ponía Saulo, sino es en principio mantener la vida de las cosas y es parte del trabajo feminizado. Entonces, en ese sentido hay que tener claro que Heidegger puede pertenecer a la línea del cuidado, pero fundamentalmente no lo es, ¿no? Asimismo, podemos dejar claro con Zimmermann que entendemos por Deep Ecology. Este texto ya es de los 90, ¿no? En Heidegger me refiero. La solución a la crisis ambiental entonces tendría que implicar un giro ontológico, desde una comprensión antropocéntrica, dualista y utilitaria de la naturaleza a una que deja ser. Esto es, una que desoculta las cosas de un modo distinto al simple material de los fines humanos. Una humanidad no antropocéntrica que haya atravesado una transformación espiritual
desarrollaría posiblemente actitudes prácticas e instituciones que mostrasen respeto y cuidado a otros seres. Esto, por supuesto, en términos heideggerianos también es complicado, como ya decían aquí, en la medida en que los animales y las plantas y los seres no humanos son pensados por analogía desde un supuesto biológico y no son pensados como fenómenos, ni tampoco hay una crítica y discusión de la biología de por medio, lo cual lo digo porque me parece siempre extraño, porque uno esperaría que Heidegger hubiera hecho eso. En lugar de creerle a Stafford Hübschel, uno tendría suficientes razones para creer que había métodos en Heidegger para hablar del fenómeno animal, cómo se aparece, como luego va a trabajarlo de realidad, o una crítica mucho más rigurosa a la biología, como la hace a la lógica, ¿no? y a las ciencias matemáticas. Entonces es una cosa rara y en ese sentido no hay argumentos suficientes en Heidegger para poder levantar esas expectativas que se merman tiempo. Algunas consideraciones que tenemos que tener presentes cuando hablo de una discusión de la imagen en el contexto de una ecología profunda, ¿no? Primero, la naturaleza se representa en la imagen y con ello llega a ser, de algún modo, el fondo disponible para la dominación tecnocrática. Eso tenemos que suponerlo si asumimos que la modernidad se ha concretado a través de imágenes de la naturaleza. Dos, habrá que preguntar. ¿Hay en la imagen alguna posibilidad de dejar ser a lo vivo, una Gelassenheit en la imagen? ¿Existe algún vínculo entre el habitar y la representación? Y ya muchos supondrán que esto está difícil y que la historia del arte diría no, pero es una cosa que tenemos que dejar abierta, ¿no? Una postura ecológica profunda tenía que ejecutar el cambio espiritual en los modos en los que la naturaleza se representa. Eso es justamente para que hubiera un vínculo entre el habitar y la representación. Aquí en representación, por supuesto, hablamos del representativo, de la imagen, y no en el sentido de copia, ya digamos, después del pasaje de Gadamer en torno a de la valencia ontológica de la imagen, ¿no? Cuarto punto, perdón, si hay un vínculo entre representativo, proceso de ser y habitar, significa que la ecología profunda es iconoclasta, pero si no existe, significa que las imágenes tienen que ser suprimidas como momentos justo de la metafísica aconteciendo en Occidente. Última pregunta, ¿el habitar originario supone un encuentro inmediato con la Tierra? La respuesta desde lo que hablamos del lenguaje es no, pero cuando tenemos el lenguaje de por medio, pero cuando ponemos las imágenes, empieza a sonarnos un poco rara esta afirmación que tenemos en un momento muy claro, ¿no? Se habita poéticamente. Pero las imágenes no son inmediatamente poemas, hay muchas más imágenes hay muchas más imágenes que arte, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y hablo de imágenes y no de arte justo porque tenemos el caso de la Blue Marble, que es el caso paradigmático de cómo una imagen producida por una tecnología belicista genera todo un movimiento ecologista. La primera imagen de la Tierra, que intencionalmente no presenta ningún país en conflicto en la Guerra Fría, presenta África, la madre de la Tierra, es ocupada por movimientos ecologistas justo en los 70 para hablar de ecologismo y del sí justo de la madre Tierra, ¿no? ¿Es una subversión de la imagen? Sí. ¿Es obra de arte? No. La imagen nos hace pensar y meditar en torno a lo que es vivir enterrados, ser terrícolas, por supuesto, ¿no? Ahora, decía yo que de Heidegger, si bien tenemos un espíritu que nos puede vincular a la ecología profunda, no es que en Heidegger inmediatamente tengamos elementos para trabajarlo, ¿no? Tenemos, por supuesto, la difícil noción de naturaleza en Ser y Tiempo, que te pongo en la cita, no la voy a leer, que de hecho sería bastante deplorable, la medida en que la naturaleza solamente es un fenómeno codescubierto, pensado como el cochino es el cuero de los zapatos, nada más problemático, y por supuesto Heidegger se arrepiente de este tipo de afirmaciones, pero no dirá, bueno, esta ontología de Zapatero, por supuesto que es problemática, porque, digamos, deja la naturaleza solamente como una naturaleza de la ventana. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? En conceptos fundamentales, por supuesto, aparece lo del animal, pero como decías, no trabaja desde la fenomenología, ni tampoco desde la ontología fundamental, sino desde la analogía con el ser humano, que muestra problemas metodológicos, digamos, un salto que no justifica. En el origen de la obra de arte,
En esos momentos de éfrasis tenemos esto, como diría Timothy Morton, una ecomimesis, esos momentos cursis de entonces, las hierbas y los montes y la luz y todo ese tipo de cosas que nos da sobre todo una imagen de naturaleza como una unidad armoniosa. Y justo lo que está poniendo aquí Heidegger en su texto es un paisaje a través de la poesía, por supuesto, con las diferencias inmensas que hay entre descripción poética y presentación icónica. Y esto lo estoy pensando, por supuesto, en Lessing y Herder, ahorita voy a traer a estos señores a colación. Es cierto que una descripción de la naturaleza es siempre mucho más cursi, mucho más pesada que una imagen. Va más en esta idea de la simultaneidad de los elementos y no le conceden a la naturaleza un sobrepasarnos en términos temporales, ¿no? Y eso creo que es fundamental para entender un ecologismo contemporáneo. Hay una desproporción completa y eso es una cosa que es fundamental, como que debemos incluir en las ontologías, ¿no? Luego tenemos la época de la imagen del mundo, que respondré unos apuntes sobre esto. La pregunta por la técnica, que la naturaleza vuelve de Stamm, que es una reserva solamente para ser ocupada, y en muchos textos aparece como física, el problema de la vida, de los seres vivos, el problema de la naturaleza reconducido de la física y del emerger, y entonces a todo lo que estamos buscando respuestas en torno a la vida y al animal, se nos va el problema de las manos, porque sí, como dice Teresa, regresamos al mundo griego, de la aparición de la forma bella, como nueva, como recién llegada, y esa naturaleza y esa nueva forma, digamos, escultórica, insisto, si bien es importante, nos pone siempre en el horizonte de lo alto en lo alto y lo bajo en lo bajo, y la ecología actual que justo no haría distingos entre estos elementos, y que de hecho eso se gana con el paisaje moderno, tendríamos problemas incluso para lidiar con lo vivo. El ejemplo del poema de Safo, de la manzana, es claro, ¿no? O sea, si apreciamos la manzana por su belleza, olvidamos que los gusanos, las bacterias y toda la microbiota intestinal que tenemos son fundamentales para la ecología y no solamente la forma perfecta del animal carismático, ¿no? Nuestro malo baile, porque dice que aquí es el peor texto de Heidegger en toda la naturaleza, que dice que es un fenómeno límite. Entonces, por supuesto que me remitió a esto del viejo con su nieto, por supuesto con la interrupción de la nariz, que uno dice, bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto es naturaleza, por supuesto, y la vida en la ventana, que es casi como uno se puede imaginar Heidegger diciendo, ¿y qué es la naturaleza? Eso que descubrimos en el paraje de los útiles. Ah, eso. Y los imaginamos volteando a la ventana y así como, eso es naturaleza que descubrimos gracias a que hemos construido. En la antropología del paisaje, eso es lo que aparece en el otra vez, ¿no? El paisaje es eso que se enmarca en la ventana, además del clima y eso, pero insisto en la simultaneidad de la técnica y de la fenomenología. Es un acercamiento fenomenológico al paisaje y eso es justamente lo que creo que limita una comprensión crítica de la ecología, porque no es un sistema complejo, es en principio la apreciación. Y por supuesto está la cosecha de Bruegel, que es justo también aparece en naturaleza en Heidegger, ¿no? En el momento del reposo, uno siempre por recordar el ejemplo, el árbol es el que me da sombra, ¿no? Vaya modo de ser grosero con los árboles, ¿no? Y como diría Teresa, que nos dice en México, los árboles tienen preeminencia ontológica. También Jan Bruegel, que es el hijo de Peter Bruegel, en estos paños secándose me parece que también es un modo de pensar que hay gran naturaleza en el paisaje, ¿no? ¿Por qué traer el paisaje a colación, ¿no? Un poco, que me estoy tratando de explicar por qué me interesa el paisaje pintado, ¿no? Digamos, para adelantar, ya decíamos que no hay un contacto inmediato, y recuerdo la amarga clase que me dio un día María Antonia, que me dijo, es que la naturaleza no está en la belleza, el paisaje está en la pintura y luego la naturaleza. Era muy hegeliana en ese momento, y sufrí mucho esa clase. Pero sí que asumiría ya verdaderamente que una simultaneidad de aparecer del paisaje pintado y del paisaje en el espacio, ¿no? Entonces me interesa como metodología de acercamiento al problema. Ahora, ¿qué encontramos en la imagen del mundo? Que son elementos que me interesa discutir para ir desarrollando, ¿no? Tenemos la matematización, que es una cosa que ya había discutido Heidegger en la pregunta por la cosa, la verdad es que se transforma en certeza y colocar todo ante sí. Esto nos dice Heidegger otra vez, bueno, uno piensa siempre en la perspectiva lineal, nadie más como poner a Dios atrás y poner en el frente figuras cualquiera es fundamental para entender cómo el espacio es
fundamental y no la divinidad, ¿no? Y por supuesto Mercator con sus mapas, ¿no? Es establecer la geometría como principio del espacio. Hay que aclarar un par de cosas. Mismo, Heidegger dice, no confundamos, la imagen del mundo no es propiamente Mercator. La imagen del mundo, como dice, se asegura el mundo como sistema. Pero dicho así, me vale, sí, es la cita que cuando explica esto Heidegger, insisto que no podemos solamente creerle a Heidegger que utilizó como medio, como un hilo conductor, la imagen y luego se la salta y luego llega al estar en la imagen, que es una expresión demasiado alemana para hacernos interesante. Y sí que reconocemos que la historia del pensamiento y la historia del arte nos muestra que el mundo se va presentando en las imágenes y que se va construyendo icónicamente, ¿no? Entonces pediría no dar ese salto por el giro lingüístico, no en el sentido del giro lingüístico, filosófico, sino esta frase, estar en la imagen que Heidegger cita en su texto, sino retenernos en la imagen un momento y ver cómo se construye el mundo a través de las imágenes, ¿no? Entonces hay que retenernos en la imagen, hay que asumir que justo el mundo imaginado moderno no es el mundo geométrico de Mercator y de Brunelleschi, sino que hay muchos regímenes visuales. Y aquí, por supuesto, estoy pensando en Martin J. con el barroco y la descripción en la pintura holandesa. Y si bien podemos hablar de consistencias científicas entre los distintos elementos icónicos, no podemos omitir que no hay una consistencia entre los productos visuales y que eso entrega una imagen del mundo multimedia, para ponerlo en términos rápidos, ¿no? Ahorita vamos a poner un ejemplo de eso. Y bueno, y la última, que me parece que es una cosa que hasta a mí me sorprendió, incluso contra la hermenéutica y contra lo que se ha dicho en torno a no considerar la pintura como visualidad y desobedecer un tanto a la diferencia estética gadamerina, sí que creo que entendemos la imagen del mundo cuando recordamos la noción tradicional de pintura que está desde Platón hasta Herder fácilmente, como aquello que puede presentar todo, como de paréntesis, todo aquello que sea visible, desde la contigüidad y desde el plano. Esta cosa que ha sido discutida y criticada 1000 veces y luego llegamos al siglo XX atacando la noción del plano en el cuadro, ayuda mucho a pensar cómo se va estructurando la imagen del mundo y cómo es que se puede hacer, de hecho, ¿no? Y aquí tal vez una nota de nuevo más abajo acerca de los paisajes chinos y japoneses. Me puse a buscar justo para esto la cosa de los paisajes chinos y que es eso que son hijos de la caligrafía y son hijos de la búsqueda en el Tao de una salida diferente al confucianismo rígido. Y entonces uno puede empezar a ver como la diferencia del paisaje previo a la inclusión de la perspectiva en Japón y en China. Son imágenes que uno podría decir tal vez no tienen horizonte en muchos casos. Dos, no hay una contigüidad total, o sea, hay muchos espacios blancos, muchos espacios sin pintar. Y además, sí que la pintura asiática se parece más a la pintura alegórica de meditación europea y americana, ya cristiana, en la cual las flores, las plantas son mucho más, son signos que tienen que leerse, ¿no? Como fuerza, como virtud, etc. Entonces son mucho más textuales que los paisajes que se van produciendo en Europa y que sí son discontinuos por sí mismos y tú están desafiando la contigüidad, incluso juegan mucho con el tiempo porque los rollos van pasando por las estaciones del año y no son una imagen total, ¿no? A eso me refiero cuando creo que hay que recordar el tema de la medialidad de la pintura cuando pensamos la imagen del mundo, que es en principio desobedecer a Heidegger, ¿no? Y a Gadamer no tanto. Aquí está la cita de Herder que me lleva para seguir adelantando. Y aquí tenemos posiblemente al primer paisajista, o el primero que reduce la figura en favor del paisaje, que es Patinir. Hablamos de 1520, lo cual nos empieza a mostrar cómo no hay un vínculo entre industrialización y paisaje, como luego suele decirse. No solamente es esto que se anhela, la naturaleza perdida, es por supuesto alegórica, ¿no?
Y el modo en cual se puede hacer una imagen total del mundo no es en principio con la perspectiva lineal, perdón, sino es con la perspectiva abatida. Entonces, lo que tenemos aquí es el mundo desplegado hacia arriba y lo vemos completamente. Arquitectura, bueno, ángeles, castigos, pecados, todo el mundo completo presentado. Para hablar de Platini es el lado de la imagen, justo la imagen total, ¿no? Que haya paisajes en 1500 no significa que los paisajes hayan sido de gusto, de gran consumo, sino que son de gusto de pintores. Y es una cosa que justo quiero decir, ¿por qué me interesa tanto rescatar el elemento medial para hablar de la imagen del mundo? Es uno de los pocos paisajes de Rubens. Y de hecho, no diría, Rubens no pinta así, ¿no? Los paisajes de Rubens no estaban a la venta, eran para amigos, estaban hechos de tablas pegadas, los pocos están en lienzo, ¿no? Pues sí que es una cosa que disfrutan los pintores, que no se aprecia como gran arte dentro de los salones, aunque Herder dice que son unos tontos los que no entienden la importancia del paisaje, justo porque es un arte de la contigüidad. Y tendremos en efecto que esperar al gusto moderno, al gusto del mundo industrializado para que reconozca la ventaja del paisaje, ¿no? Pero el paisaje pertenece mucho más a la pintura que a un burgués cansado de la ciudad, eso quiero decir, ¿no? O sea, insisto, no solamente hay que pensar en el tiempo en el cual se encuentra la persona que le gustan los paisajes, sino que no tenemos que perder de vista el elemento fundamental de la mineralidad de la tabla, ¿no? del lienzo. Ahora, para hablar de imagen del mundo, por supuesto que lo mejor que se puede hacer es ir a ver qué hacen los holandeses y los flamencos, ¿no? Este mapa de Amsterdam de 1500 no tiene tal vez mucho de excepcional hasta que vemos justo cuando se copia y se repite y vemos que incluso las nubes aparecen haciendo sombras, como si hubiera una vista de plano, ¿no? Un aeroplano tomando la ciudad. Y bueno, eso es una cosa imaginativa, pero imaginarse la Tierra, imaginarse el planeta no es cosa menor. Tiene que ver justo con un desarrollo de estrategias icónicas y no icónicas en Holanda, ¿no? Los viajes hasta Malasia y por toda África de los holandeses tiene que ver, por supuesto, con nuevos instrumentos financieros que les permiten viajar en barcos y con acciones, pues que la gente no pierde completamente su carga cuando se hunde el barco, ¿no? Tenemos las primeras expediciones al Ártico y uno de los criterios que me gusta utilizar para mostrar quiénes son los que viajan, quiénes son los que realmente ven, son las ballenas, ¿no? Ballenas en el Ártico y tal cual esta pequeña isla impronunciable es el Ártico. Y compárenlo con imágenes de ballenas posteriores de ingleses, de españoles, y notarán que siguen siendo monstruos, ¿no? La aparición de las ballenas de los holandeses es maravillosa justo porque las están viendo, ¿no? Pero bueno, no todo es Ártico, mapas y ballenas, ¿no? Desafortunadamente. También tenemos bichos. Y aquí un poco lo que es importante considerar como no es una imagen continua del mundo la que está produciendo. Alpers y Martin Jay van a los bodegones para hablar una y otra vez de cómo es que hay una descripción. Pero la descripción surge en estos espacios de los Países Bajos fundamentalmente por la lupa que no era solamente científica, era parte de los indumentarias artísticas. Eso y que el gusto de los holandeses, o sea, que pusieran la casa llena de conchas y pinturas y animales. Y la gente decoraba sus casas con toda la basura vino del mundo, ¿no? Y es un poco el gusto que tiene la Holanda colonial, ¿no? Y Leeuwenhoek y Hoek, bueno, Hoek en inglés es Hoek, y Leeuwenhoek son importantes en esta imagen del mundo porque me sirven de bisagra para mostrar cómo la imagen del mundo no es continua, sino que es discontinua la que está formando poco a poco en la modernidad, porque son las observaciones de Leeuwenhoek, porque Leeuwenhoek era amigo cercano, y de hecho es el albacea luego de la obra de Vermeer. Y esta pintura sobre la pintura de Vermeer ha sido señalada muchas veces como este momento de multimedia o múltiples modos de representación del mundo, ¿no? No solamente tiene al mirón, que somos nosotros, que mueve la cortina, y el arte del pintar, que es el que
tenemos aquí enfrente, sino tenemos el mapa que obsesiona a los holandeses y aparecen casi todas las pinturas de Vermeer, ¿no? Entonces aquí la idea es, lo que quiero mostrar es que a través de una comunidad que se comunica de pintores científicos y de comerciantes y de geógrafos y de cartógrafos, tenemos una imagen del mundo que tiene distintas superficies, ¿no? Que tiene distintas reglas, distintos principios que la van normando. Y bueno, eso se nota justo cuando vemos cómo se van construyendo los objetos científicos a través de la visualidad, porque no solamente apareció la ciencia y ahí tenemos el objeto inmediato y evidente. El objeto científico surge justo con capas y capas de conicidad que uno tiene que ir levantando, ¿no? En este caso de Kircher y esta extensión de Kircher y de Linneo, lo que tenemos es toda esta como este imaginario de dragón y de serpiente bíblica para utilizar para hacer representaciones de la serpiente, por si queda duda. Incluso la gran ilustradora María Sibila Merian sigue utilizando toda esta torsión del dragón para hablar de los lagartos. Sabemos que esto no lo hace un lagarto, ¿no? Solamente es para verlo y verlo como animal tipo dragón, ¿no? Pero incluso tenemos un caso mucho más preciso para ver cómo se va construyendo la lámina científica y cómo tiene capas también permitidas gracias a la historia del arte la representación de lo vivo o de lo muerto. En este caso, Wittlow, de 1185, bueno, estas láminas que espero no afecten la sensibilidad de nadie porque son un poco fuertes. Vemos cómo no tenemos la típica lámina científica de extrema claridad y, digamos, las visiones bien cuadradas, sino que tenemos un montón de vistas, de momentos que no se pueden ver. Y el libro de Wittlow casi seguirá la regla de la cual habla San Agustín como el morbo visual y los problemas de este tipo de imágenes, porque la gente lo compró y fue un éxito justo por ser un libro que esto todo el mundo lo está matando, ¿no? Todo el mundo va a buscar luego el libro en internet, no sé. Fuera de eso, otro caso, por ejemplo, el corazón y la anatomía de la espalda, ¿no? Digo, ninguna lámina del corazón sirve, esta lámina no sirve para hablar del corazón, para por alfileres picada, mal cortada, es de carnicero, ¿no? Me interesa luego el desnudo de lado, porque de hecho no me puse a buscar con calma, porque es que me recuerdan a todos los desnudos de espaldas. Pensé un montón de referencias y me di cuenta que otros son mucho más de siglos posteriores. Y que el desnudo de espaldas es desnudo masculino inicialmente, y que podemos rastrear la historia desde el torso de Belvedere, ¿no? Por otro lado, tenemos la visión de esta imagen de Wittlow, que tendrían los viejos viendo a Susana, ¿no? Me interesa esta referencia, quien, bueno, es un poco transparente, ¿no? Aquí, Gentileschi y Rubens, respectivamente, presentan este momento de acoso de los viejos, ¿no? De los viejos cochinos contra Susana. Pero eso que están viendo los viejos, justamente están viendo el rostro desnudo de Susana, que luego se vuelve imagen fundamental del desnudo en siglos ya el XVIII y el XIX, ¿no? Recordemos que la bañista cuando se presenta y la odalisca de Angers es vista como casi obscena, ¿no? Y son desnudos de espaldas, ¿no? Pero así como estamos viendo la espalda de Susana, me gustaría pensar cuando estamos viendo la espalda de Susana todos en grupo, hay un efecto muy curioso, es que nos empieza a remitir todas esas imágenes, que son muchísimas imágenes científicos viendo cuerpos, ¿no? Un montón de clases de anatomía. O sea, no les digo que hay un montón, ¿no? Y finalmente, para ver cómo se está construyendo el objeto científico, tenemos las Venus anatómicas de Susini, que por supuesto están en toda la historia completa del desnudo femenino y son siniestras por eso mismo, pero es parte de cómo se produce el objeto científico a través de capas de arte, ¿no? O sea, solamente parece que no es algo así como el arte salva y el arte nos dice más. Cuando hablamos de imagen
el tema se vuelve complicado, porque la repetición de la imagen, lo que dice, a lo que refiere, lo que deja ver, literalmente lo que deja ver, cómo se entiende la imagen, es mucho más preciso, ¿no? O sea, la comprensión debe ser bajada al caso. Y para hablar de cómo se va a conseguir el objeto científico y ver que no solamente tenemos elementos estéticos como ya vimos repugnancia, belleza, claridad, esquematismo, también tenemos el uso de los experimentos científicos para el espectáculo, ¿no? Un poco le comentaba a María Antonia el otro día que no debes olvidar que el jardín era un jardín de fiestas también, así como la ciencia es un objeto para divertirse con nosotros en estos años, ¿no? Entonces, la bomba de vacío se volvió un experimento útil para hacer fiestas, reuniones y espantar a los niños, ¿no? Matar a un pájaro de vacío, ¿no? Y ya, dejemos de hacerlo, ¿no? Ya pueden dejar de sudar. Ahora, ¿hasta qué punto el plano de la pintura se engarza con nuestra comprensión de la naturaleza? Y hasta qué punto seguimos pensando en la naturaleza a través de la simultaneidad o la juxtaposición armoniosa de los elementos. Dejo la pregunta abierta, pero yo creo que bastante. Incluso podemos agregar que el caso de la poesía romántica sigue afectando nuestra ecología. Seguimos poniendo lo divino como aquello que se nos presenta, cuando el problema ecológico no solamente es la apreciación de lo que se nos presenta, porque hay una desproporción inmensa, ¿no? Por más admiración que tengamos por el amanecer, por más cuidado que tengamos con los insectos que se nos presentan en las manos, el tema es que asumir que somos una parte de las dimensiones evolutivas nos dejan avasallados completamente, ¿no? Frente a la representación de la naturaleza tenemos ejercicios un poco más sutiles, como los individuos sutiles son túneles de concreto, de Nancy Hall, en el desierto de Utah, que están orientadas para tener las constelaciones en los agujeros, para ver el amanecer, el atardecer. Y en este caso, el círculo de los túneles es ocupado como marco, es decir, no son vistas fijas o única vista, que es lo que rige la pintura, sino que land art, y de hecho sus raíces en el jardín y el paisajismo, en el sentido de construir espacios, hace que haya vistas infinitas y aquí hay juegos de cómo se enmarca el espacio por un momento a través del círculo y no el cuadrado, ¿no? Pero bueno, el antropoceno, que ahora tenemos, porque no quiero... A ver, voy más o menos con imágenes del mundo ya vimos de la naturaleza, pero ¿cómo podemos imaginarnos nuestro mundo y cómo imaginamos el planeta actualmente? La retórica de las imágenes del antropoceno me parece que es más o menos clara, ¿no? ¿Qué es el mundo? Y tenemos estas imágenes en principio de inmediatez de contaminación, de grandes acciones humanas. Y de hecho son antropocéntricas, ¿no? Son completamente humanistas. A pesar de que supuestamente el antropoceno es colocado como un elemento para superar al ser humano, las imágenes con las cuales ubicamos el antropoceno son en principio hechas por el ser humano, ¿no? Hechas me refiero al objeto que estamos viendo. Y no digo que no sea el asunto, solamente que estamos perdiendo de vista que la dimensión nos supera siempre, ¿no? Y esa es la verdad que estamos asumiendo desde un punto de vista ecológico. O podemos ir hacia otro lado y continuar con las imágenes de discontinuidad. Y por supuesto de repetición al absurdo, como Penélope Umbrí, ¿no? Que saca todas las fotos de atardeceres o las de lunas y nos presenta nos baja de internet, ¿no? La reúne y es la imagen de lo que somos, ¿no? La imagen de nuestro tiempo, de la repetición, de los motivos una y otra vez vistos, ¿no? Y solamente para continuar en torno a cómo pensar ecológicamente, cómo ver cómo nos superan y cómo no seguir en lo alto y lo bajo como bajo. Decidí, gracias al trabajo que tengo con Rodrigo Olvera, un artista que trabaja en el lago de Guadalupe, fijarme en un objeto diferente y cómo funciona y ver que no tenemos herramientas para pensarlo, porque supera las estrategias que tenemos en la tecnología, en términos del cuidado, en términos ecológicos.
y es el jabón y el detergente. Puse la imagen de jabón un poco a la Penélope Umbrico solamente para iniciar la discusión, ¿no? Cuando llegué al lago de Guadalupe, bueno, esto me lo hace, bueno, me di cuenta primero, ¿no? Cuando llegué al lago de Guadalupe, que es un lago, es el segundo cuerpo más grande de agua en la cuenca de México, yo me imaginaba ir a oler pútrido, ver cosas asquerosas, olor a desechos humanos. Lo que me extraña es que huele a jabón. Sí huele también a porquerías, pero también huele mucho a jabón. Y todo el suelo del lago está cubierto de un fin de espuma de jabón, que de hecho ayuda al crecimiento de algunas plantas, aunque destruye otras. Plantas que alimentan a las aves migratorias, que es un lago de extrema migración, que alimenta a los gansos también insertados. Es un espacio de mucha vida y mucha contaminación. Entonces, ¿qué cosa es el jabón? Ahora me pregunto entonces. Ya no estoy pensando en estas imágenes de armonía de la naturaleza, y qué es el ave, qué es el árbol, qué es la comunicación, la percepción del fenómeno, sino justamente cómo se me escapa de las manos el jabón. Porque como usuario, como tecnología, en el sentido de la tecnología de la tecnología, el jabón incluso es difícil de ser pensado porque no se incorpora, no se usa, digamos, no se usa en el sentido como una cuchara, ¿no? Su uso es irse, ¿no? Es una cosa interesante para entrar a escribir en temas fenomenológicos. Les invito a que intenten jugar con esa pregunta, porque van a ver que, bueno, hace mucho ruido, ¿no? Pero como decía hace un momento, difícilmente el jabón se deja pensar con propiedad de la fenomenología. Es mucho más fácil pensar en términos de tecnologías del cuidado y, en efecto, mantener la vida, limpiar, cuidar, y luego la industrialización y la feminización del trabajo, y por supuesto la racialización del trabajo, son elementos mucho más precisos para hablar del jabón que la fenomenología, ¿no? Pero por supuesto el jabón no solamente es raza, género y cuidado, también ha sido una metáfora fundamental en el arte, ¿no? Solamente para insistir en la discontinuidad de cómo se produce este mundo que no tiene una imagen completa, ¿no? El Homo Bula, que es una de las alegorías justo holandesas muy usadas y del barroco, es el momento de la fragilidad de la vida. Entonces me interesa justo este juego de encontrar un vector que nos va a superar, que es el jabón, encontrar un vector que no podemos asir terminológicamente, y que resulta que es un elemento que ha sido ocupado por la misma humanidad para hablar de la fragilidad de la vida. Fuera de eso, por supuesto, tenemos un problema divertido, que el jabón no es solamente un producto humano ni un producto moderno. La saponificación es un fenómeno químico que por supuesto también ocurre en los objetos artísticos y los deslava. Realizamos nuestra pintura de Rembrandt y se produce jabón por los pigmentos y deslava. Nadie la está tocando. Son reacciones químicas que empiezan a destruir las pinturas y las deslavan, ¿no? O sea, el jabón, insisto, no está vivo, por si alguien tiene duda, pero hace más, ¿no? Y bueno, nos hace ecología y nos hace espacios vivos, ¿no? Entonces, claro que no es la vida que uno desea, pero de hecho no puede ser pensado solamente como ser y tiempo no nos sirve para lo útil. La precisión del Gestalt tampoco es adecuada para esto. Y la idea de naturaleza, como esa simultaneidad pictórica, diría yo, tampoco nos ayuda a pensar este fenómeno complicado de agentes que nos superan, que van a estar después de nosotros, que como decía Timothy Morton son hiperobjetos, ¿no? Y que no hay fenomenología posible para ellos, ¿no? En sentido de corrección teórica, porque sí que podemos hacerlo. Pero aquí tenemos el problema de tener que tomar un punto de vista crítico y tomar un punto de vista ecológico, y no cómo nos vinculamos con el jabón, ¿no? Eso sería todo. Eso es lo hago súper continuo. Es todo por mi parte. Gracias. Bueno, lo que yo iba a hacer ya era muy difícil, ¿verdad? Como repliegue final del seminario, y después de esta conferencia, Sebastián me dice sencillamente es imposible, de manera que es mejor que no lo hagamos. ¿No os parece? Yo me acuerdo
un cantaor en Granada, en los jardines del Generalife, que estaba esperando todo el mundo. Llegó 20 minutos tarde, entonces puso una silla, un taburete, cogió la guitarra, ya todo el mundo esperándolo todavía más, un silencio escénico de otros 10 minutos, la gente ya desesperada. Entonces, cuando por fin consiguió esa expectación, dijo en andaluz: ¿qué sabe nadie? Y se fue. No lo voy a hacer, pero estaba tentada de hacerlo, porque realmente lo único que puedo decir ante el final de una conferencia que habría que pensar muchísimo es que, por ejemplo, una de las ciudades de España más hermosas, que es Toledo, que ha tenido una corte imperial y que ha tenido una recepción de los judíos particularmente conocida, y pues el río, el paso del Tajo por allí, y sencillamente está matando a la ciudad porque viene llena de espuma de jabón. Y tienen una serie de conflictos los toledanos, porque como el jabón a su vez viene de Madrid, y entonces entran en cuestiones de jurisprudencia administrativa sobre aquel asunto, y realmente está matando a la ciudad. No, yo no creo que haya que ser conformista con el inmundo realizado, ni siquiera a través de la sublimación del arte, pero bueno, eso yo creo que es otra conferencia. Vamos a ver, yo lo que quiero, lo que me parece que es mi obligación hermenéutica en el compromiso respecto de lo que hemos... ¿Perdón? Que puedo soltar, que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Vale. Está bien. Es más difícil todavía. No pasa nada. Vamos a ver. Entonces, lo que a mí me parece que hay que es el compromiso hermenéutico que habíamos contraído con este seminario, es por eso lo que voy a hacer, que se convierte en intempestivo, también, como decía Saulo Alvarado hace un momento. Así que comienzo con esta conferencia y, en primer lugar, quiero dar las gracias a la profesora Rebeca Maldonado, a toda la reunión de filósofos y filósofas que hemos estado pensando estos días, a la UNAM, naturalmente, y al seminario, al 7º Seminario Internacional de Escribia, ¿verdad? Lo que yo creo que ha ocurrido aquí, aparte de que sí ha habido comunidad de pensamiento y comunidad del preguntar, es que hemos leído algunos textos muy difíciles que me parece que son pertinentes en relación a una sobredeterminación de nuestra epocalidad, que nos podemos encarar de una manera más crítica o menos crítica, o más complaciente o más desgarrada, y esa sobredeterminación es la del capitalismo de consumo ilimitado y el sionismo de las multinacionales macroeconómicas, plutocráticas y belicistas. Parto de ese diagnóstico sobre el inmundo de nuestra epocalidad, y desde ese punto de vista me parece, como antes decíamos en la reunión con Billy López, que Martin Heidegger proporciona, no voy a decir que estupendos modos de resistencia y de alteración, sino los únicos que a mí me parece que están en este momento a nuestro alcance, difícil pero no imposible, ¿verdad? Voy a dividir esta conferencia en 3 secciones, algunas de las cuales están in fieri, estoy en investigación en ellas, y otras están ya más elaboradas, ¿verdad? La primera es la cuestión judía, que se repropone por la publicación reciente de los Schwerte Hefte, de los cuadernos negros. La segunda es la cuestión griega, que yo he trabajado mucho más, pero que me parece necesario condividir y compartir, porque no está en la cabeza ni en la mente de todo el mundo. Siguen circulando imágenes de Grecia enteramente pintorescas, historicistas y establecidas con una especie de sentido común filosófico que estorba mucho el pensamiento. Y la tercera la he llamado el retorno al futuro anterior, porque
porque si no, no sería retorno, que es donde me parece que justamente estamos, ¿verdad? En relación con una pequeña introducción que todavía considero necesario hacer, creo, siguiendo lo que el otro día decía Pavel Beraza, que el modo de leer a Heidegger en este momento tiene de una vez por todas que romper con el historicismo cronológico. Lo ha roto él mismo, ¿verdad? El obligar a que leamos los cuadernos negros después de la supuesta publicación de la Gesamtausgabe, que ni siquiera estaba terminada. Él nos obliga, por lo tanto, a no leerlo historicistamente ni en términos de progresión, sino a leerlo a la vez teniendo en cuenta los tratados que no voy a llamar ontohistóricos, sino ontológico-históricos, los tratados publicados en vida de Heidegger, y dentro de los póstumos distinguir, en efecto, entre los ontológico-históricos y los cuadernos negros, ¿verdad? No me gusta la analogía, quizá alguno de vosotros lo quiera defender, entre un Heidegger exotérico y uno esotérico, como si esto respondiera a la obra de Platón y de Aristóteles, precisamente porque los usos en Platón y Aristóteles son totalmente contrarios. Aristóteles, los tratados esotéricos son los tratados de escuela, no son los exotéricos de los diálogos pulidos y muy bien redactados, mientras que en el caso de Platón, los esotéricos son los que tienen que reconstruir, sobre todo Aristóteles, porque el propio Platón dice, como vosotros recordáis muy bien, en la carta séptima y en Er y en otros lugares, ¿verdad? En el Cedro, que nunca pondría él por escrito nada de su verdadero pensamiento, no fuera a ser que entonces pudiera alguien en la escritura discutirlo sin que él pudiera responderlo. Como veis, esa no simetría, sino divergencia de lo exotérico y lo esotérico no permite que lo utilicemos en el lado de Heidegger. En el caso de Heidegger, los tratados publicados son los que ha considerado que estaban perfectamente pulidos y terminados, mientras que los que podríamos llamar esotéricos, que no lo son, son estos diarios filosóficos con al mismo tiempo experimentaciones, y los póstumos, que son tan importantes como para que el propio Heidegger considere que los Beiträge son la obra fundamental después de Ser y Tiempo, ¿verdad? Donde, por lo tanto, sí, claramente se produce la queja. Eso por lo que se refiere, entonces, el modo de leer que considero, por lo tanto, oportuno en Heidegger es el de la complementación de unos discursos con los otros en función de los problemas y de las interrogaciones que surgen con el pensamiento. Bueno, dicho eso, en cuanto a la cuestión judía, yo la tengo en elaboración, pero tengo algunas hipótesis que me parecen interesantes. Hay varios libros que ya se han citado estos días y que recomiendo. Está este de Metafísica e Antisemitismo, que está en italiano, ya hemos hablado de él, donde hay una contribución de Alfredo Rocha de la Torre, uno de Adrián Escudero, que es un traductor que vive en Barcelona, un traductor de Heidegger. Hay un texto también de el que lo compila, que es Adriano Fabris. Merece bastante la pena, es un texto resumido y muy interesante, en el que realmente para el lector de Heidegger, de los tratados publicados, yo llevo leyendo y viviendo con Heidegger y me considero una heideggeriana de izquierdas desde el año 79. Por lo tanto, es una vida entera viviendo con él. Y para los que hemos ido conociendo los tratados publicados, se produce un desconcierto y una perplejidad en estos intérpretes de los cuadernos negros que es difícil de comprender. Más bien da la impresión de que obedece, en efecto, a todo este elemento de marketing y de querer librarse de Heidegger de una vez por todas, porque es el único crítico radical de la modernidad desde todos los puntos de vista filosóficos pertinentes, y entonces da la impresión de que no se sabe bien qué hacer con él, ¿verdad? Tan es así que von Hermann, Friedrich Wilhelm von Hermann, se ha sentido en la obligación de hacer un libro
que acaba de salir en Comares, en Granada, que se llama así, La verdad de los cuadernos negros. Y uno de los elementos que señala bastante interesantes es cómo son solamente 14 pasajes en los 4 volúmenes que por el momento han aparecido en la que Sam Tausgabe los que se ocupan de la cuestión judía. Hace un momento, oyendo a Saulo Alvarado, pero en todos los pronunciamientos del seminario estos días, se notaba que no se trata solo de la cuestión judía, nunca, sino de la cuestión del progreso y del hombre y de lo divino y del mundo y de la ontología política y de... Pero bueno, ese asunto sigue siendo entonces el de ese silogismo. Si Heidegger es antisemita y por lo tanto era nacionalsocialista, entonces nos podemos de una vez por todas librar de él cuando no hagamos una cosa peor, que es la que recomienda Falle o Farías, ¿verdad? Quemar sus libros de una vez por todas, que no se introduzca el nazismo en filosofía. Vale. Otro de los textos interesantes, y esto acaba de salir ahora mismo, es Reading Heidegger's Black Notebooks, 1931-1941. Esto está editado por Ingo Farin y vuelve a reunir a Donatella Di Cesare, a Peter Sauni, a los que están en ese debate, ¿verdad? Merece la pena también que lo tengamos en cuenta. Además son textos, es muy interesante porque son textos cortos, de unas 4, a veces 5 páginas, en las que está estableciéndose el criticismo del mapa doxográfico temático sobre los cuadernos negros del juicio que se reabre contra Heidegger, ¿verdad? Bueno, dicho eso, ¿cuáles son las determinaciones de Heidegger sobre el Weltjudentum, sobre lo judío, sobre la penetración judaica de la civilización? Esas determinaciones se dejan resumir en lo siguiente. Es interesante, yo creo que puesto que hemos estado discutiendo estos días, dejemos algunos elementos plasmados, ¿verdad? Por un lado es el Bodenlos, es decir, la ausencia de suelo. Es el Weltlos, la ausencia de mundo, la pérdida de mundo. El Geschichte, la ausencia de historia, ¿verdad? Todo eso se traduce evidentemente en un desarraigo. Yo os pido que no os canséis porque nos falta poco para llegar al final, en un desarraigo y en una desvinculación. Eso por lo que se refiere a la cultura o al hombre, a la humanidad judía. Mientras que por lo que se refiere al Dios judío, también hay críticas importantes, que se toman también de Nietzsche. Es el Dios único, el que establece un pueblo privilegiado, el que hace crecer el desierto desde el punto de vista de un, cuidado con esto, nihilismo indiferentista que abate y que barre toda determinación y toda diferencia en nombre del avance de la nada. Esas determinaciones convergen en hacer de lo judío indiferente, espíritu de venganza como sobredeterminación, de la repetición indiferente, del espíritu de la guerra, de la metafísica de Occidente, tal como asume ahí Heidegger a Nietzsche, hacen de lo judío, esto es lo que es asombroso y interesantísimo para mi gusto, ¿no? El denominador común de todas las críticas de Heidegger a la modernidad. De tal manera que si en la modernidad lo que podemos encontrar, como nosotros sabemos a lo largo de toda la crítica de los textos publicados de Heidegger a la modernidad, ¿verdad? El Gestell, la gran superficie de los supermercados en las que ni siquiera lo humano ya es humano, sino que son realmente existencias, meros productos que pueden ser sustituidos por otros en un reciclaje en el que ni siquiera a lo mejor son llamados aquellos expedientes a ocupar ningún papel en las estanterías de los supermercados, esa sociedad transparente, el panóptico, bueno, todo esto, en el caso de la crítica a la modernidad,
se remite en todas las declinaciones de la tecnología tecnocrática, del Gestell, de la burocratización, de la administración, del totalitarismo, se remite a los judíos, sean los bolcheviques, que no son los rusos, sean los americanistas pragmático-productivistas, incapaces de ninguna racionalidad que no sea la instrumental del provecho y el beneficio, sean los nacionalsocialistas, y esto sería totalmente desequilibrado si no se admitiera, ¿verdad? Por lo tanto, los bolcheviques, los americanistas, los liberales que ya son neoliberales, por lo tanto, los franceses y los ingleses, el burgués es solamente consumidor, todo esto tiene como denominador común el judío. En el sentido que acabo de señalar, que es el de la asimilación entre lo ilimitado, lo indiferente, la ausencia de mundo, la ausencia de enraizamiento. Hay dos textos que he seleccionado, podrían ser muchos otros, ¿verdad?, donde oímos a Heidegger decirlo así. Cuidado, porque esto tiene mucho interés. No es una crítica racista, no es una crítica biológica. Al propio Heidegger le repugna profundamente y considera que es judía y nazi al mismo tiempo la comprensión de que la realidad de la infraestructura que da lugar al mundo tenga que ver con la raza, ¿verdad? Pero sin embargo a un judío, yo tuve un alumno al que quería muchísimo y que estaba estudiando tragedia griega y al final me dijo que estaba casado con una judía y yo dije, bueno, pues finalmente, ¿y en qué consiste el judaísmo? Y digo, en ser hijo de judía. Claro, toda esta autocomprensión desde la raza, yo no sé hasta qué punto se puede aplicar a lo que en ese momento era el judaísmo europeo, y de todos modos es totalmente rechazada en muchísimos de los parámetros de los cuadernos negros por Heidegger. Pero, sin embargo, sí es radicalmente crítico del judaísmo metafísico. Como os comentaba cuando nos reunimos por primera vez hace ya muchísimo tiempo, ¿verdad? Estos días, hace 4 o 5 días, pero desde el punto de vista del pensamiento hace mucho, hemos tenido en Madrid el día 13 de septiembre una mesa redonda de todo un congreso sobre la crítica de Heidegger al judaísmo metafísico. ¿En qué consiste este judaísmo metafísico, por de Heidegger, y qué opinión podemos tener nosotros de ello, ¿verdad? Dice Heidegger, en Reflexiones 14, en el parágrafo 21. Yo ofrezco una traducción mía bastante convergente con las habituales, donde no hay casi nada que señalar relevante en las diferencias. La cuestión del rol del judaísmo mundial, Weltjudentum, no es una cuestión racial, casi, sino una cuestión metafísica concerniente al tipo de humanidad, Menschenlichkeit, que, libre de toda atadura o vínculo, puede asumir la tarea mundial histórica o histórico mundial de desenraizar todos los entes del ser, Sein, de la diferencia del ser. Por lo tanto, ese desenraizamiento, que no tiene que ver con el desierto que crece, ni eso es solamente Heidegger releyendo a Nietzsche, ¿verdad? Tiene que ver con un elemento desvinculado, desenraizado, que se traduce entonces en términos de expansión, provocación, extensión, declinar todos los modos de la indiferencia, donde no hay límite y no hay diferencia, ¿verdad? El segundo de los textos que he seleccionado, todos estos se podrían multiplicar con múltiples resonancias, está en Reflexiones 12, en el 24, en el parágrafo 24, y dice así: la razón por la cual el judaísmo se ha incrementado tanto temporalmente en poder, al menos en su desarrollo moderno, ha ofrecido un punto de comienzo para el dominio de la racionalidad vacía y la habilidad calculadora, los cuales tienen consecuencias, han adquirido consecuentemente una posición
en el espíritu, Geist, que nunca habrían alcanzado ni habrían sido capaces de alcanzar moviéndose desde ellas mismas hasta llegar a los máximos ámbitos de decisión prospectiva y capturando desde sus principios a las propias decisiones prospectivas y las cuestiones prospectivas. Esto no lo habrían alcanzado por ellos mismos. Esta, digo entre comillas, raza, dando a entender justamente el modo de crítica que establece Heidegger respecto de que ellos se consideren a ellos mismos una raza, ¿verdad? De tal manera que tanto la racionalidad moderna, vacía y del cálculo y de la manipulación, como el propio elemento desarraigado, desvinculado, que no acepta ningún límite ni ninguna diferencia, por parte de la mentalidad metafísica judía, se enlazan para producir el Gestell. Tienen en común el bolchevismo, el americanismo, el nazismo y todas las determinaciones de la modernidad, esto. Vale. ¿Cómo puede entenderse semejante? Claro, por ejemplo, Donatella di Cesare, entonces lo que dice es el chivo expiatorio, cómo es posible que se culpe a la mentalidad judía, esto es muy profundo, de semejante que se haga depositaria a la mentalidad judía de la totalidad de las discusiones críticas de la modernidad, a no ser que en ese puzzle, ¿verdad?, en el cartel que hacíamos del Congreso, habíamos hecho un tangram, que es un puzzle que, como sabéis, no se puede llegar a encajar, ¿verdad? En cualquier caso, todo pensamiento racional crítico es sistémico abierto. Si no es sistémico abierto y topológico, no puede ser un pensamiento crítico porque no puede saber ni lo que falta, ni lo que sobra, ni dónde y por dónde habría que pensar. ¿Con qué pieza se entiende lo que si no sería un inmenso disparate? ¿Con qué pieza se entiende? Entendiendo que el Bel Judentum, que el judaísmo metafísico, es el nombre que da Heidegger al capitalismo. Es el nombre que da Heidegger al capitalismo, no le puede llamar Das Kapital, no se le puede llamar porque no acepta el que la alternativa marxista bolchevique, que lo que establece, y Heidegger está en contra, y nosotros tenemos que tomar posiciones en relación a eso, es de nuevo una historia de infraestructura economicista, progresista, cientifista y materialista. Lo que pretende Heidegger es una revolución espiritual, pero cuidado, porque espíritu no es el sexo de los ángeles, ¿verdad? Espíritu es la racionalidad reflexiva del arte, de la historia, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del lenguaje, la filosofía política y la filosofía de la filosofía, que está estableciendo Heidegger, por lo que luego Gadamer llamará hermenéutica, es decir, interpretación. La única posibilidad de comprender que la maquinación, la superestructura pragmática, la racionalidad instrumental de la dialéctica instrumental que han denunciado en la Escuela de Frankfurt, tenga sentido en ese puzzle de racionalidad, es que Heidegger está entendiendo que la cuestión judía es justamente la cuestión del capitalismo nihilista, indiferentista, relativista, desvinculado, a favor de esta hipótesis que comunico con vosotros y que yo quiero investigar, está en Fieri, está Marx. El texto de 1944 de la cuestión judía, lo que dice, leedlo por favor, ojalá pudiéramos hacer un seminario sobre esto, lo que dice es, y los judíos declaran que son un pueblo teísta, aunque ese Dios sea un Dios vengador y un Dios único y un Dios privilegiante de su pueblo, etc. Pero no, su verdadero, dice Marx, su teología desenmascarada es el dinero y la usura. Pero el problema que se vuelve cada vez más importante para nosotros es el indiferentismo y el nihilismo. ¿Qué puede, si yo no fracaso
del todo en estas difíciles condiciones de esta ponencia, ¿verdad? ¿Qué favorece el capitalismo ilimitado de consumo? Además de la metafísica, ciencia, técnica, tecnocrática, ¿verdad? ¿Qué es lo que le favorece? Que no haya resistencia diferencial ninguna. Era justamente la tesis de esta mañana que comparto por completo del profesor Rocha de la Torre. Ni culturas diferentes, ni lenguas diferentes, ni especies diferentes. Que no haya diferencia es lo único que permite que no haya ni siquiera un valor de uso ni valor de cambio, sino que la especulación se establezca en términos de imágenes sobredeterminadas por los clubs de consumidores, que en este momento son las multinacionales sionistas, belicistas, que acosan al planeta, sobre todo a través de Estados Unidos. Bueno, me parece interesante considerar entonces que podríamos liberar a Heidegger de lo que si no se convertiría casi en una persecución como la de los judíos medievales. Hay otra hipótesis ahí en la que no puedo entrar ahora, pequeña, que es la siguiente. Esta la sugiere mucho el cine. Por ejemplo, Spielberg, en la lista de Schindler, promueve esta hipótesis, ¿verdad? Los americanos y los rusos y también los franceses hicieron, bueno, los rusos hicieron una revolución contraburguesa, pero los americanos y los franceses hicieron una revolución burguesa contra las élites plutocráticas. ¿Cuáles eran las élites plutocráticas en Alemania? Judías, en dos sectores, o en el sector puramente de posesión de la industria, de la gran industria, o incluso en los lugares de la clase media culta, artesanal, desde luego en las universidades o en los mundos de influencia intelectual. Eso lo dejo ahí, eso hay que investigarlo. En cualquier caso, si por judaísmo se está diciendo capitalismo, el asunto cambia bastante a la hora de comprender lo que está haciendo Heidegger. Bien, Bluetooth. hay un elemento en relación a eso en el que yo os pido ahora que que demos un salto, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué tendría tanta importancia a ojos de quién se dividiría como el denominador común de todas las instancias de violencia, de explotación, de extensión, de despanzurramiento de la naturaleza, de las ciudades, ¿Quién tendría una sensibilidad particular para hacerse cargo de que en un indiferentismo relativista de carácter desvinculado estuviera justamente lo que Kant todavía llamaba el mal radical, ¿verdad? Quien hubiera tenido una educación griega. La cuestión judía tiene que ver con la cuestión griega por lo siguiente, aunque eso se ha llegado luego a desconocer a lo largo de las ocupaciones escolásticas del neoplatonismo sempiterno de lo que es la tradición de la metafísica occidental, ¿verdad? Toda la ontología griega presocrática, todavía la de Aristóteles griego en discusión con Platón, es una ontología del límite. Voy a hacer unas cuantas escalas y me interesa mucho, yo no tengo ningún interés en hacer un discurso autoritario, sino que compartamos nosotros estos materiales, por si podemos discutirlos, ¿verdad? Voy a hacer unas escalas en lo que se llama la espiritualidad griega originaria, teniendo en cuenta los preplatónicos. Como sabéis vosotros, antes de Hegel no se estudia a los presocráticos. Hegel los descubre en las Vorlesungen de Geschichte de la filosofía, de la publicación de Berlín de los años 80, que ya es póstuma, con sus alumnos, ¿verdad? No se estudiaban, no estaban en las historias de la filosofía. Voy a intentar solamente lo siguiente, un pequeño viaje a Grecia teniendo en cuenta este itinerario. La ontología del límite, la ontología del tiempo, la ontología de la verdad y el problema del to auto estino e inca yeinai, lo mismo, es pensar y ser, pensar, no calcular, no representar, pensar y ser
de Parménides tal como lo investiga el que yo considero que es el legado monumental Sight und Sein del 62, junto con el protocolo de discusión con Hegel respecto de la interpretación de Parménides y Die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, al que ya se refirió la profesora Ángela Sierra. No nos distraigamos. Ontología del límite. Si yo no estoy fracasando del todo en lo que intento decir, solo para que quien entienda que el ser es límite, tendrá el sentir y que el límite es diferencia, porque se da en una pluralidad de respectividad simultánea originaria, será totalmente escandaloso y se dirá entonces ausencia de ser, desconocimiento, ausencia de mundo, un Dios vengativo, todopoderoso, arbitrario, un hombre convertido en mercader de manufacturas y de maquinaciones, sin mundo, sin tierra, sin... Bien, ¿para quién será escandaloso? Para quien haya entendido que el ser es límite y diferencia. Eso es un griego filosófico, ¿no? Cuidado. Otro de los elementos que aquí hay que tener muy en cuenta es, entonces volvemos a la Grecia de Pericles y no. Estamos hablando de la filosofía, de la historia de la filosofía. Y si hay algún trasvase posible o no a la historia política y a la historia sobrenatural, como mínimo eso introduce una gran dificultad. Estamos hablando de la propia rememoración, la memoria de la búsqueda de la verdad en el tiempo que tiene la filosofía y que guarda la filosofía. Bien, pues, un minuto, no sé si usaré finalmente la pizarra o no. Os ruego que viajéis, filósofos o vosotros, filósofas de pensamiento crítico, abierto y veloz, que viajéis un momento a Anaximandro y volváis a oír desde el punto de vista ya preparado de lo que acabamos de comentar, la sentencia inaugural de la memoria escritural de la filosofía de Occidente en torno a la ontología del límite. De donde los presentes tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción catatogeón, por necesidad. En el otro pensamiento del capital del mercado nihilista no hay necesidad, todo es contingente, ¿verdad? Bien, yo no debo hacer esas cosas porque os interrumpo. De donde tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción por necesidad. Pues han de pagarse, alelois, unos a los otros, la pena de su adiquía catatujon taxin, de acuerdo con el orden del tiempo. De tal manera que cuando nacen se determinan y cuando mueren se desdeterminan. Y han de morir para hacer justicia a los otros, a los que han de venir. Esto no se puede aplicar solamente a una cuestión de la comprensión trágica de la vida, sino de las epocalidades. La historiografía habitual, la doxografía, ha atribuido a Anaximandro el que había infinitos mundos posibles en número, todos los cuales eran composibles en relación a una estructura que es esta. Todos tienen que morir porque los otros han de estar. Yo entendí bien esa sentencia a través de una película japonesa que se llamaba La balada del Narayana, en que, digo para que lo comprendamos todos, ¿verdad?, en que una señora anciana que estaba de maravilla de salud estaba incumpliendo la dique, la justicia de su comunidad, porque tenía unos dientes maravillosos y hasta que no se le cayeran no podía su hijo llevarla a la montaña del Narayana y allí morir. Y entonces ella ya veía que había bebés que estaban naciendo, que no había comida, que estaba... Entonces se rompió. Parece que era una, no actriz, sino un personaje real. Se rompió los dientes en un yunque y así consiguió que se cumpliera el ritual de la cultura, ¿verdad? Han de hacerse justicia los unos a los otros de acuerdo con la taxis, con la topología de Cronos. Esto no se puede aplicar, y no fue entendido así además por los griegos, no se puede aplicar solo, insisto, a las vidas individuales, sino a los modos posibles de temporalidad.
de tal manera que la modernidad, de acuerdo con esto, debería morir, debería también morir, como todas las epocalidades, debería admitir que no es una naturalidad sin historia en la que se han incorporado por fin secular y de una manera escatológica los modos de salvación de todos los... Habría de morir también ella, ¿verdad? Bien. Otro salto, por lo tanto, ontología del límite, de acuerdo con Diquet. No hace falta que os diga la relación que tiene eso con la propia tragicidad. La tragedia griega como educación estética de la ciudadanía en Grecia asumía la asunción de la impenetrabilidad no separable entre la vida y la muerte, ¿verdad? Esto es lo que tenía que entender la catarsis ciudadana. Nos vamos a Heráclito. En Heráclito hay un aspecto, solo ya habló el otro día Rafael Moreno, afortunadamente, de las declinaciones del fuego y el sol y el calor. Solo quiero tratar un aspecto. El logos heraclíteo, lo que se ha llamado la dialéctica de Heráclito, muy mal entendida por Hegel, a su pesar, ¿verdad?, contempla dos campos. Esto es muy importante para toda la discusión de lo categorial, muy brevemente. El campo cinético, el campo del movimiento, es el campo del cambio de las categorías normales y por lo tanto es el campo del juicio, ¿verdad? Allí entonces lo grande se hace pequeño, lo alto bajo, lo sentado de pie, etc. Esto no tiene ningún problema, da lugar a las categorías que luego retomará negativamente Parménides y asumirá luego Aristóteles, ¿verdad? Este es el campo de los catáfasin, los que serán catá, de acuerdo con la respectividad de los contrarios. No presenta ningún problema, solo entender que el verbo cópula, judicativo del verbo ser, es justamente la traducción predicativa también del movimiento categorial. No es difícil de comprender. El otro campo, el de los antifáseos, el de los intensivos para Heráclito, ese no se mueve pacíficamente de aquí a allí, se puede medir por cronos y ahora más tarde ya ha tardado 5 minutos 10, no, sino que es el de la muerte-vida, la vigilia-sueño, el amor-odio. Estos son intensivos, se cruzan súbitamente, de tal manera que cuando alguien se enamora o cuando alguien se muere un ser querido o cuando hay que parar, porque hay que hacer un relato reflexivo de reconsideración de qué pasaba allí, cómo era uno antes y después. Heráclito dice que este campo no está regido por cronos y por lo tanto no puede estar regido por el juicio porque no es extenso, no tiene una duración cronológica. Está regido por aion, por el instante eterno que cruza y vuelca y tampoco hace que aquello otro muera, sino que lo hace desaparecer. Se sigue amando al que se odia, uno se pregunta cómo, pero sí, sigue bien. Esta dimensión, muy breve, no es judicativa, pero cuidado, no es irracional, es supraconceptual, pero necesita el concepto para darse. Esto termina estableciendo en Heráclito una tetralogía de la temporalidad que solamente hace aflorar lo que ya está en la temporalidad griega. Hay Cronos, que es un titán, que es impotente y prepotente, necesita matar al otro para ocupar su lugar, es falocrático. Bueno, es un titán, bueno, que no me oiga porque es horroroso y negativo. No, sí, es horrible. Luego está, sin embargo, Aidion, que es la temporalidad eterna, continua, constante, indivisible, sin contrario, y esta es la que pertenece a lo divino, la que pertenece a lo inmortal. En medio, en el cruce, en el nexo de lo divino, eterno, constante y lo mortal, la temporalidad divina y la temporalidad mortal, está aion, el instante eterno. No dura más de un instante. ¿Os acordáis de Nietzsche? ¿Qué le ha pasado al tiempo en este momento? No se ha vuelto todo eterno en el mediodía, en el Zaratustra.
Bueno, si no habéis experimentado esto, iros a un centro de recuperación, porque realmente no hay ni amor, ni amistad, ni belleza. Yo estaría muy preocupada. Si solamente me hubiera sobredeterminado Cronos, yo no sabría qué hacer con la vida, ¿verdad? Hay ayón, como dirá Heidegger en los cuadernos negros, ¿verdad? Y cuando ya se me haya olvidado, cuando nadie hable de Heidegger, él se las arreglará para que eso no pase, ya seguramente con más retención, secreto y acontecimiento. Cuando ya me hayan olvidado, de todos modos, la diferencia del ser como historia es. No os distraigáis, hago mal en distraeros. Estábamos en ayuno. Pero hay una cuarta temporalidad que señala Heráclito. Y esta es, hemos hablado de ella, Isabel Alvarado hace un momento lo ha hecho, hace un momento. ¿Por dónde se cruza lo eterno y lo mortal? En esa bendición que es ayón, que da que pensar, es lo que da que pensar. ¿Por dónde se cruza? Todavía Heráclito dice, por la cuarta temporalidad que es Kairos. El tiempo oportuno, el que rige la metrética de los poetas, el que rige la educación del que no mete la pata, el que es indispensable para el kairos, el tiempo de la oportunidad. La raíz en Grecia es charis, es gracia, luego pasa a la caritas, al amor cristiano, es gracia, porque realmente bendice el cruce entre lo eterno y lo mortal. Bien, pues esto solamente para que se vea qué tipo de reducción espantosa puede haber en un tiempo del cálculo que solamente fuera un movimiento extenso, sin retorno, sin dimensiones y realmente letal, porque todo lo que estamos diciendo del análisis de la modernidad se llama letal, es destructor de toda diferencia, es justamente la devastación. Siguiente cala, ahí dejamos a Heráclito acuñando aforismos eternos que nos lleguen a través de los tiempos, no queriendo gobernar, y en el templo de la diosa Afrodita, ¿verdad? Ahí le dejamos con sus asuntos. La siguiente cala es en Aristóteles y os pido una gran concentración, va a ser muy breve. Esto no ha sido recibido a menudo del Aristóteles griego y es el centro de su ontología, de su ética y de su poética. Pero nosotros ya sí lo hemos recibido. Lo ha recibido Heidegger, lo ha recibido Gadamer, lo ha recibido Paul Ricoeur, nosotros sí lo hemos recibido. Y es lo siguiente. En el ámbito del movimiento, ya lo hemos dicho, el ámbito categorial, el ámbito del poder, el ámbito de la impotencia, en ese ámbito, ahí se termina una de las dimensiones del ser. Ahora, si vais a la filosofía primera de Aristóteles, estamos en el final del libro Z, en el 17, ¿verdad? Y a punto de comenzar con el libro Z, con el libro 9, dice ahí Aristóteles, ahora, lego energeia, un kinesis, llamo energeia y no movimiento. Ya hemos terminado de tratar del 1 al 5 del 9, la dinamis, y ahora habrá, esto casi como si fuera para una interlocución muy larga que tenemos el profesor Gaetano Pirazzi y yo, no os distraigáis, libro 9, filosofía primera, 5 primeros logoi dedicados a la kinesis y a la dinamis, a la potencia cinética, y del 6 al 10 dedicados no al movimiento, sino a la acción. Esta es la contraposición de Aristóteles. Kinesis, energeia. Pero energeia es praxis. Unidad de obra es praxis, y ahora fijaos en esto que yo he llamado la frase del devenir del ser, tengo que ir muy deprisa. Esta energía que es obra, la puesta en obra de la verdad en el arte, claro, porque la verdad se pone en obra. Esto que no es movimiento, sino acción, praxis, se pone en obra en la unidad de ergon, en ergia, unidad de obra, ¿verdad? Y cuando se pone en unidad de obra, entonces es